a Joe Owen. ¿Cómo están? Yo voy a tener se me va a torcer el cuello mirando para acá toda la noche, ¿verdad? No, yo les voy a ver a ustedes también, si me alcanzan a escuchar. Okay, mi nombre es Joe Owen, soy director del Ministerio Hispanohablante Latinoamericano de Respuestas en Génesis. Y les voy a mostrar un corto video nada más para darles una breve introducción a lo que nosotros hacemos en Latinoamérica. Respuestas en Génesis, un ministerio apologético. Eso es la defensa de la fe cristiana. Nosotros tenemos nuestras oficinas en nuestro Museo de la Creación. ¿Han escuchado ustedes? No el de San Diego, por la área de Cincinnati. El Museo de la Creación abrió sus puertas en el año 2007. Desde su apertura hemos recibido a más de 2 millones de visitantes. Cuando uno entra puede ver muchas exhibiciones, un planetario, tenemos incluso un astrónomo en nuestro staff a tiempo completo y un observatorio con telescopios atrás del museo también, un cine de efectos especiales, muchas exhibiciones sobre dinosaurios, sobre los escritores de la Biblia, diseño inteligente, la semana de la creación, la expiación, dinosaurios, robots, eso es Metusalén robótico que habla con la gente cuando está pasando, una porción del arca de Noé, allá está Noé, que uno puede tocar una pantalla para hacerle una pregunta y él le responde a las preguntas. También insectario con miles de insectos. A las hermanas les encanta esta parte, no creo, ¿verdad? Miles de insectos y miles que fueron donados al ministerio. Y también otra cosa que fue donado al ministerio hace 1 año y medio, el alosaurio, uno de los más completos dinosaurios alosaurios fósiles, fue hallado en una propiedad en Colorado. Y los dueños de esa propiedad fueron cristianos y dijeron, pero no queremos que utilicen a este fósil para enseñar mentiras. Y entonces les dijo, no vayan a hacer lo que creemos que van a hacer. Dice, este tiene un valor de 1.5 millones de dólares. Y dijeron, no, ellos lo regalaron al Museo de la Creación. Allá está en el museo, pueden experimentar. Ebenezer se llama. También tenemos librerías, afuera tenemos jardines, lagos, ríos, tirolesa más grande del Medio Oriente con alrededor de 4 kilómetros de cable. Y aquí pueden ver mucho más y es todo un course que tarda como 3-4 horas para hacer. ¿Y para qué hacer eso? Entonces, a lo que vamos a estar escuchando estas 2 noches, voy a tratar de poner un contexto muy breve aquí, la relevancia de Génesis en el mundo actual, porque nosotros tenemos incluso unos hermanos que tienen doctorados de Harvard, otros que son doctorados de Inglaterra y otros investigadores, pero antes de entrar allá en lo que es la ciencia o la ciencia operacional, tenemos que hablar un poco de la relevancia de Génesis. La relevancia del libro de Génesis, porque ustedes saben que Génesis se trata de orígenes.
Y de allá se enfoca la batalla. Porque en la 2 de Corintios 11:3 dice, pero me temo no sea que de alguna manera como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ustedes pueden ver aquí en el Nuevo Testamento nos están amonestando, exhortando, advirtiendo que de la misma manera que la serpiente engañó a Eva, también nosotros podemos ser engañados. Entonces, si yo no quiero ser engañado como Eva, tengo que saber cómo fue Eva engañada, lo más obvio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue engañada? Volvemos a Génesis capítulo 2. Dios da un orden directo, no comes del árbol de conocimiento de bien y mal, o ciertamente morirás. Literalmente dice, muriendo, morirás. Pero en el próximo capítulo, la serpiente dice, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Realmente Dios dijo eso? No, no vas a morir, no. Sino Dios no te tiene envidia, que tú vas a ser como Él. Él no quiere que tú tengas el poder que Él tiene. Ustedes ven a Satanás aquí. ¿Cómo fue Eva engañada? Con un ataque de 2 fases. Número 1, ¿realmente Dios dijo eso? ¿Realmente? Sí se puede ver, muy bien. Y si ustedes saben que los hijos de Adán y Eva son ¿qué? Toda la raza humana. Y si usted pregunta a toda la población humana si realmente la Biblia que tiene en su mano, si Dios dijo eso, que el 80% mínimo de los hijos de Adán y Eva, ¿cómo van a responder? Que no, que eso es palabra de hombre. Hagan una encuesta de la población humana en todo el mundo y van a decir que eso es palabra de hombre. Pero para los que dicen, sí, Dios dijo esto, lo que ve en mi Biblia, Él utiliza segunda fase de su ataque, pero no fue su intención. Dios cuando dijo eso tenía otra cosa en mente, no es como tú lo entiendes. Hablando de la palabra de Dios, nuestro ministerio, para dar un contexto a lo que van a escuchar, tenemos lo que se llaman las 7 Cs de la historia. Yo les quiero animar a que aprendan esto, les va a ayudar. Primero es creación. Ustedes saben, cuando ustedes leen a Génesis capítulo 1, nosotros vemos que Dios creó tiempo, Él creó espacio, creó energía y materia. Claro que también creó seres angélicos, pero no vamos a hablar de eso hoy. Pero tiempo, espacio, materia, energía. Dios dijo que haya luz. Eso es energía. Y luego Dios creó la tierra. Eso es materia. Podemos ver que Dios en el principio, eso es el punto de partida de lo que nosotros llamamos tiempo. Y en espacio. Y Él creó todo bueno en gran manera. Al final de Génesis 1, después de que Dios dijo que creó a todos vegetarianos, nadie iba a comer porque no hay carne, porque no hay matanza, no hay muerte en su creación. Y Dios dijo bueno en gran manera. Y yo les cuento a ustedes que siempre que llego al DF, me gusta ir al lugar donde hay camiones. Porque en el aeropuerto del DF en México, donde hay camiones, venden unos tacos al pastor bastante ricos. Yo voy allá como puro pretexto, ¿verdad? Vamos a ver lo que hay ahí, pero no vamos a tomar camión, pero vamos a ver de todas formas. Y ahí hay unos tacos al pastor, ustedes saben, son riquísimos. Y cuando yo tengo un taco al pastor en mi mano, yo digo, es bueno, pero yo estoy hablando de una manera relativa. Este taco es bueno en comparación o en contraste a algo amargo o algo que no es agradable. Cuando Dios utiliza la palabra bueno, Él no lo está usando de una manera relativa. Él está hablando de manera objetiva, universal. Ustedes saben, les voy a ayudar con eso. Y ustedes saben que al final de Génesis 1, Dios ve todo lo que había hecho, dijo bueno en gran manera. No está diciendo, ay, qué bueno, no más. Ustedes saben, cuando Dios utiliza la palabra bueno, Él está diciendo algo muy importante. Cuando el joven rico se acercó a Jesús y dijo, buen maestro, ¿qué hizo Jesús? Lo reclamó. Pero ustedes nunca han hecho la pregunta, ¿es Jesús Dios? Sí, ¿verdad? Sí.
Entonces cuando Jesús le responde, dice, ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? Porque Jesús lo reclama por decir algo que es verdad. Y les quiero ayudar con eso. Esta es la razón. Porque lo que queda de esa conversación, el joven rico trata de convencer a Jesús que Él también es bueno. Yo he cumplido con todos desde mi niñez. Entonces, si Jesús le permite utilizar la palabra bueno de manera relativa, eso va a bajar a Jesús al nivel de este Señor que es pecador como nosotros. Por eso Jesús no va a permitir que Él utilice la palabra bueno de manera relativa. Entonces, cuando Dios dice bueno en gran manera, no hubo muerte, no hubo sufrimiento, no hubo corrupción, nada de eso. Y por eso al final dijo Dios que dio toda planta verde, porque no hay muerte en el huerto del Edén, en el universo de Dios bueno al principio. Pero no quedó así. Tenemos creación. Creación y luego corrupción. El hombre dio su espalda a Dios. Lo acabamos de ver, y si vas a Romanos 5:12, puedes ver cómo de allí entró la muerte en el mundo, en la creación. Entró la muerte por un hombre, porque entró el pecado por un hombre en la muerte. Muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Y nosotros vemos allí que antes de Génesis 3 no puede existir la muerte. Desde Génesis 3 hasta hoy existe la muerte. Pero el hombre siguió dando su espalda a Dios cada generación. Entonces la tercera es catástrofe. Dios envió un diluvio global. Cuando estaba en Bolivia hace 2 años, algún hermano se me acercó y me dijo, hermano, mira, en castellano no decimos un diluvio global, nosotros decimos un diluvio universal. Yo le dije, entonces corrige su castellano, porque es un diluvio global. Porque ustedes dicen que economía global, ¿no? Ok, un diluvio universal puede ser universal con respecto a la humanidad y no cubrir todo el planeta. Fue un diluvio global, porque dice la palabra de Dios que las aguas cubrieron hasta las montañas de todas que estaban bajo de los cielos. Entonces cubrió todo el planeta, pero Dios salvó a 8 personas, la familia de Noé, y 2 de cada clase de animal terrestre, 7 de algunos, 2 de cada ave, etc. Y después del diluvio tenemos confusión, porque Dios hizo un pacto en Génesis 6 con Noé y su familia, y dijo, fructificad, multiplicad, llenen la faz de la tierra. Igual como había dicho Adán y Eva. ¿Y saben lo que hizo la familia de Noé después de poblar esa área? No, gracias. Ellos querían construir una torre. ¿Se acuerdan de la torre de Babel? Querían construir una torre para hacer un nombre para sí mismo. Porque si ellos llenan la faz de la tierra, puesto que somos hechos a la imagen de Dios, eso es llevar la imagen de Dios sobre la faz de la tierra. Pero ellos no querían hacer un nombre grande de Dios, querían hacer un nombre grande de sí mismo. Entonces querían construir una torre y Dios vino y confundió sus lenguajes. Y esa es la razón por la que ya llevo 23 años, 22 años tratando de aprender el español y todavía no me sale bien a veces. Porque de repente están construyendo, pásame otro ladrillo, Marcos, pásame otro ladrillo. Y luego dice el otro, de repente no se entienden porque Dios confundió sus lenguajes, entonces cada grupo se dividió según su lenguaje. Y eso lo que hizo es aisló los acervos genéticos. En cada grupo, cada acervo genético diferente es una combinación distinta, claro, porque hay separación de genes dominantes y diferentes rasgos salen después de algunas generaciones y tenemos lo que tenemos hoy, diferentes grupos de personas. No diferentes razas. De eso vamos a hablar mañana. Ahora, después de todo ese problema, Dios entra a su creación en espacio en el Medio Oriente, en un grano de arena que nosotros llamamos la Tierra, que está flotando entre 2 brazos de la Vía Láctea. En este lugar tan pequeño entró Dios en espacio, en tiempo, hace 2000 órbitas alrededor del Sol, hace 2000 años, Él entró y Juan 1 dice que el Logos, el Verbo, se hizo carne.
Es muy importante entender eso. Él entró en la materia que había creado en Jesús, Dios Hijo. Y Él, Cristo, es la quinta C. Cristo murió en la cruz que pertenece a cada hijo e hija de Adán y Eva. Nosotros todos somos pecadores y Él, quien es perfecto, tomó la imperfección, el pecado de nosotros y la vergüenza que va con ese pecado sobre sí mismo. El que no conoció pecado fue hecho pecado para nosotros. Aunque nunca pecó, fue hecho pecado y al tercer día resucitó de entre los muertos, no solamente tomando la pena del pecado, sino venciendo el poder del pecado, que es la muerte, para todo aquel que se arrepiente y tiene fe en Él. Y la última C es consumación. Consumación, porque nosotros tenemos la fe en Él para una resurrección, nuevos cielos, nueva tierra, y como en Génesis 1 podrá decir nuevamente, bueno en gran manera, o nuevamente no habrá muerte, no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas. Ustedes saben todos esos versículos. Ahora usted me puede decir, pero el domingo voy a venir y vamos a tener una escuela dominical. En California quizás tienen otra palabra, un grupo célula o no sé. Pero vamos a tener una clase. ¿Por qué me das una lección de escuela dominical? Yo vine por otra cosa. Es porque este es el contexto. Esto es lo que se llama una cosmovisión bíblica. Y cuando entramos en estos temas hay que ver cuál es tu cosmovisión, porque eso va a afectar cómo interpretas la evidencia. Otra cosa, de estas 7 Cs, las primeras 4 son simplemente de Génesis 1 al 11. Es muy importante notar eso. De las 7 Cs de la historia de la Biblia que nos da la palabra de Dios, del pasado, presente y futuro, de 66 libros en la Biblia, del primer libro dividido en los primeros 11 capítulos nomás, tenemos las primeras 4 Cs de las 7. Obviamente el libro de Génesis es fundamental. Es bastante fundamental. Les voy a dar un breve ejemplo. Le preguntan a Jesús acerca del matrimonio, del divorcio. ¿Y cómo responde Jesús? ¿No han leído? Y él cita Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. En otras palabras, él no es un nuevo gurú que va a dar su opinión sobre algo algo místico como hacen los gurús actuales, sino él dice, ya hay un fundamento. Ya hay un fundamento, es Génesis para el matrimonio. Entonces Génesis es el fundamento para el matrimonio, pero eso es solamente un ejemplo. Génesis es fundamento de toda doctrina cristiana, sea de manera directa o indirecta. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Génesis. ¿De dónde nosotros conseguimos el Evangelio? Génesis 3:15. Ustedes saben que cuando vino Jesús fue en cumplimiento de una profecía de Génesis 3:15 y muchas profecías. No fue el plan B. El Antiguo Testamento no es plan A y el Nuevo Testamento plan B cuando plan A no funcionó. No es así. No es así. Les voy a hacer esta pregunta. Nosotros, ¿cuál acontecimiento astronómico nos da el día? El día. Es la rotación, la gira del planeta sobre su eje una sola vez. Muy bien. Ahora, el mes, ¿de dónde conseguimos el mes? La luna alrededor de la Tierra. Ahora, el año. La Tierra alrededor del Sol. Ahora, la semana. Génesis, no más. No hay ningún evento astronómico que nos da la semana, solo Génesis. Y si usted va a Éxodo 20:11, está mirando hacia atrás a Génesis 1 y dice, nosotros tenemos una semana de 7 días, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y luego Él reposó en el 7º día. De allá todo el mundo tiene la semana
de Génesis. Entonces Génesis es bastante fundamental. Y yo les estoy hablando que cuando yo interpreto la realidad a través del libro de Génesis, alrededor de esa base de la historia, eso es lo que se llama un punto de partida bíblico. Ustedes van a escuchar estos términos, hay que entender cuando utilizan muchos términos. Y eso es lo que crea una cosmovisión bíblica. Cosmovisión, la manera en que yo miro el cosmos. Cosmovisión. Por ejemplo, ustedes saben eso y ustedes hacen eso. ¿Todavía están conmigo? ¿Sí? Sí. Entonces, ustedes vamos a hacer mucho ruido y mucha actividad para que al menos aparece que llenaron las bancas, ¿va? Vamos a llenarlos con nuestro gozo y ruido, nuestra energía. Somos jóvenes todavía, ¿verdad? Amén. Les voy a ayudar con esto. Vamos a decir que ahorita escuchamos en las noticias, no, algo real. Ayer vi en Facebook, sí uso Facebook, está bien. Vi en Facebook que en Hollywood Boulevard alguien con una escopeta fue y nada más mató a una mujer y se fue. Y hasta ayer no sabían por qué. Nada más fue, la disparó, la mató y se fue. Ahora, vamos a interpretar esa evidencia a través de una cosmovisión. Si usted es creyente en Cristo, ¿por qué eso sucedió? Porque a través de mis ojos, piensan las 7 Cs, todos estamos en corrupción. Aunque somos hechos a la imagen de Dios, a su semejanza, no nos portamos como Dios porque somos seres caídos. Yo entiendo que la persona que mató a esa mujer necesita el Evangelio. Pero no solamente esa persona, sino yo también necesito el Evangelio. La propensidad, soy igual de propenso de hacer un daño como hizo ese señor, esa mujer. Yo tengo la misma propensidad en mi corazón. Y usted también. Porque todos somos parientes de Adán y Eva. Somos una raza caída. Somos una raza depravada. Y el Evangelio es lo que nos da un nuevo corazón. No nos da lecciones de 3 pasos a vivir mejor. Toma personas muertas y las hacen vivas. Ahora, voy a quitar esos lentes y voy a decir si tengo un punto de partida secular. ¿Por qué el Señor hizo eso a esa mujer? Pues él es un producto de su entorno. Quizás tiene la culpa su mamá. Quizás tiene la culpa su maestra. Ustedes no tienen esa misma base, tienen que interpretarlo a través de otros lentes. Muy bien. Ahora, para entender, ustedes han escuchado de evolución, ¿verdad? Para entender el ataque ahorita de Orígenes, tenemos que entender una cosa. En el siglo XVIII, entrando en el siglo XIX, los geólogos, la geología, el estudio de la tierra, ¿verdad? De las capas sedimentarias de roca, etcétera, etcétera. Los geólogos, muchos de ellos rechazaron la Biblia. Cuando ellos ven las capas de rocas en el Gran Cañón, por ejemplo, ellos decían, mira cómo el diluvio de Noé asentó a estas capas de rocas. Mira el Gran Cañón que fue cortado por eventos catastróficos después del diluvio, indirectamente después del diluvio. Vamos a entrar en eso después. Pero ellos empezaron a decir, ¿saben qué? Nosotros ya no vamos a tomar la Biblia como fuente de la historia tampoco. Entonces ellos inventaron una teoría que se llama catastrofismo. Ellos dicen, sí, parece una catástrofe como un diluvio de Noé, pero no queremos creer en la Biblia. Entonces fue una catástrofe del tamaño continental, pero muchas catástrofes a través de quién sabe cuánto tiempo. No un diluvio global. Pero en el siglo XIX, esa idea cambió a lo que se llama uniformismo, uniformitarianismo o gradualismo. Son 3 maneras de decirlo en español. Y eso es, ya no creemos que por catástrofe se asentaron esas capas de roca o se cortó el Gran Cañón, sino creemos que a través de mucho tiempo fueron asentadas esas capas de roca. Les voy a dar un ejemplo. Si usted entra aquí y yo tengo un granito de arroz en mi mano, entre mis 2 dedos, de arroz, y usted ve ahorita al lado de mí un lago lleno de arroz,
un lago enorme, lleno de arroz, y tengo un grano de arroz. Y tú dices, ¿cómo se formó ese lago lleno de arroz hasta el tope? Yo digo, una vez al día le agrego un grano de arroz, y así se acumuló todo. ¿Qué va a decir usted? Tú tienes ya miles de millones y millones y millones y billones de años aquí haciendo eso. Eso es gradualismo. La idea de millones y millones y millones de años se hizo muy popular para entonces. Y el señor que hizo popular esa idea se llama Charles Lyell. Y un familiar de él que se llamaba Carlos Darwin. Charles Darwin tomó esa idea y introdujo la biología en eso, tratando de hacer un esquema de tiempo de cómo llegaron los animales y luego los humanos a existir. Muy bien, eso ya es mucha información, pero vamos a ir de ahí. Entonces, no todos tienen una cosmovisión bíblica. Unas personas empezaron a tener una cosmovisión secular, que el hombre decide lo que es la verdad, que el hombre es la autoridad. Y eso es lo que creó una cosmovisión secular. Y esto pasó en el siglo XIX. Unas personas con una cosmovisión secular miraron en la Biblia y dijeron, mira, que nació Jesús de una virgen. Las vírgenes no dan a luz, eso es imposible. Y vieron muchos milagros en la Biblia y dijeron, ¿resurrección de los muertos? No lo creo, no es posible. Y entonces yo ni creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Y la iglesia respondió, no nos importa, porque no estamos comprometidos a tu cosmovisión para creer en la Biblia. ¿Ustedes creen que Jesús resucitó de entre los muertos? Ok, entonces, ¿en cuál experimento, en cuál laboratorio ustedes comprobaron eso para creerlo? Entonces, ¿por qué lo creen? ¿Pero quién le dijo? La palabra de Dios. Entonces no necesitan una cosmovisión secular para creer en la resurrección de Cristo. Y es la razón que la mayoría de la iglesia dijeron, no nos importa, no necesitamos tu cosmovisión secular. Y luego dijeron, pero también la creación en 6 días, no creo, como lo leo en Génesis 1. Y la razón es porque según la Biblia, tenemos lo que se llama cronología bíblica, que la Biblia nos da, Adán fue creado en el 6º día de la creación. Eso quiere decir que desde el principio se habían cumplido 5 días. Y luego Adán, y luego tenemos genealogía de Adán a Abraham, de Abraham a Jesús, y sabemos que estamos un poco alrededor de 2000 años después de Jesús. Se puede contar eso y es aproximadamente 6000 años. Ahora, cuando hablamos de 6000 años, de repente uniformismo en geología y hay un gran choque. No pueden existir los dos. Porque según los científicos seculares, la Tierra tiene 4.5 mil millones de años. Y ustedes muchas veces no entendemos algo. Ese número es tan grande que no lo pueden ni siquiera imaginar. Es tan grande que ni siquiera lo pueden imaginar. La imaginación humana no puede imaginar este número. Entonces, estos dos números son tan opuestos que los científicos seculares empezaron a decir creación en 6 días, nunca. Pero muchos pastores en el siglo XIX no sabían cómo defender eso. Y ellos dijeron, pues vamos a tener que volver a interpretar a la Biblia para hacer que puedan encajar millones de años en la Biblia por una forma. Y yo les quiero decir, quizás puede ser que otra vez el enemigo dijo, Dios dijo eso, pero no fue su intención, no fueron días. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir es que hay muchos cristianos que creen en que Dios utilizó la evolución o que hay grandes épocas de millones y millones y millones y millones y millones de años en Génesis 1. ¿Eso significa que no son creyentes? No, pueden ser creyentes. Muchos de los que creen en estas teorías puede que sean mis hermanos en Cristo. Eso no es un asunto de la salvación. Pero el hecho de que esto no es un asunto de la salvación no significa que no tiene importancia. Lo que sucedió es esto, y esto sucede hasta el día de hoy. Un científico secular dice, mira, esta tecnología, señor cristiano, tú utilizas un teléfono, pero no crees en la ciencia. Pero él está utilizando la ciencia observacional para hacer tecnología. Y no es el secular quien nos usa. La semana pasada quedó en mi casa un señor de Inglaterra que es profesor y él diseña para NASA. Y él también acaba de diseñar una cadena para una bicicleta
que van a utilizar en las Olimpiadas en Brasil. Y utilizaron esa cadena hace 2 o 3 semanas y rompieron el récord mundial para la bicicleta más rápida. Más rápido. Y él que llegó aquí para dar conferencias y él cree en la Biblia tal como es. Entonces no son personas no creyentes que utilizan la ciencia. Ateos y cristianos ambos utilizan la ciencia observacional. Pero cuando ellos dicen, ahora que ves toda esta ciencia, tú no puedes creer en la Biblia porque estas capas de rocas muestran que tu Biblia no es verdad. Entonces los teólogos no sabían cómo responder, aunque ya no está utilizando ciencia operacional, está hablando de ciencia histórica. No puedes comprobar nada del pasado con el método científico. El método científico dice que tienes que poderlo repetir en un laboratorio, lo tienes que poder observar. Y esto es una filosofía nada más cuando estamos hablando del pasado. Pero ellos no sabían eso y quizás ustedes han escuchado de esto de diferentes maneras que han intentado de encajar a millones y millones de años en la Biblia para ya tratar de hacer un acuerdo con esas teorías, hipótesis seculares y la Biblia. ¿Han escuchado ustedes que en los primeros 2 versículos de Génesis entre ellos hay una gran brecha de tiempo, la teoría de la brecha? O en los días de Génesis quizás cada día no fue un día, sino fue una época de tiempo. Hay muchas teorías de una manera de encajar a millones de años. Todo esto es Génesis 1 aquí. Pero antes de hacer eso, tenemos que tomar en mente que dice el Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. También el Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Entonces, si ustedes se acuerdan cuáles de las 7 son fundamento, vamos a quitar el fundamento. Y esto sucedió. La gente empezó a decir solo, vamos a creer en Cristo, no vamos a creer todo lo que dice la Biblia acerca del pasado, vamos a decir que es solo simbólico y no es verdad, y solo vamos a creer en Jesús, pero no en toda su palabra como está escrita. Pero ustedes saben lo que hizo la próxima generación. Si yo no puedo creer en todo, yo no voy a creer en nada. Ustedes saben que el 80% de los jóvenes dejan la iglesia cuando ya son mayores de edad. No sé de ustedes, pero si el 80% están abandonando la iglesia, hay un grande problema que no podemos ignorar. El 80%. Y si ellos se van cuando sean mayores de edad, eso quiere decir que ya se habían ido desde antes, solo van a fuerzas porque sus papás los obligan a que vayan. Pero sus corazones no pertenecen al Señor. Les voy a enseñar lo que sucede cuando nosotros decimos, yo solo voy a creer en Cristo, pero yo no voy a creer en toda la palabra de Dios. Mira lo que pasa. Mira este libro. Es solo uno de muchos ejemplos que han salido ya. Ok, voy a creer en evolución y todo eso, y también voy a creer en Jesús. Gracias a Dios por la evolución, se abre este libro. Mira lo que dice, Dios es la realidad última, y todos los nombres conocidos de Dios de la humanidad son la realidad última. Dios, Allah, Brahma, Buda, naturaleza, etc. Es lo mismo. Y ustedes que viven en California, ustedes saben que la naturaleza es algo muy grande, especialmente por estas áreas. Además dice, el pecado no fue realmente una caída, sino un enorme salto en la complejidad y un gran desarrollo positivo. El pecado es algo positivo. Eso nos va a llevar al próximo nivel del gnosticismo. Y vamos a toda la vez seguir yendo a la iglesia, alabar y cantar todos, Cristo puede mover montes. Mientras en mi corazón soy un gnóstico y no sigo a Cristo. Sí, Mohammed, Cristo, Buda, lo que tú quieras, solo pórtate bien. En verdad, una gran mayoría de los que alaban a nuestro lado, si les preguntas acerca del Evangelio, ellos creen que todos llevan un Evangelio. Naturaleza, Buda, Brahma, Cristo, es uno entre muchos. Es porque ya no tenemos fundamento. Dios realmente dijo eso, pero no fue su intención. Y ustedes dijeron, pero eso es un problema norteamericano, pero nosotros somos latinos, nosotros somos más religiosos, no somos tan escépticos como los güeros.
pero lo que les quiero advertir es que eso está muy fuerte ya en Latinoamérica también. Miguel Esparza de Living Waters, Aguas Vivientes, aquí está afuera. Él me envió esto cuando estuvo en México el año pasado. Yo estaba en la República Dominicana y me entró esta foto de México, de Puebla, que ellos trajeron a Richard Dawkins, el ateo más destacado del mundo, renombrado del mundo, que es profesor en Oxford, y lo trajeron a él y a Deepak Chopra. ¿Quién ha escuchado de Deepak Chopra? El gurú de la nueva era del misticismo. Entonces ellos traen a este ateo a la universidad, donde están los padres matándose para enviar a sus hijos a estudiar. En la universidad trae a uno para quitarles el fundamento de su fe, y luego con el vacío que se hace sin fundamento, lo llenan con nueva era y misticismo. Y dicen, todo lo que aprendiste de niño lo vamos a quitar con Richard Dawkins y lo vamos a llenar con misticismo. Entonces, vamos a estar en esta conferencia utilizando la ciencia y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Se puede confiar en la Biblia en esta era científica? Te tienes que hacer esta pregunta y honestamente. Jóvenes que van a la universidad, hazte la pregunta. ¿Dios no se va a ofender? ¿Se puede confiar? Porque se está atacando la Biblia con todas estas ideas de evolución y métodos de datación radiométrica, etcétera, etcétera, que el hombre vino de simios. Y hay que confiar en Jesús primeramente, pero no hay que decir yo voy a confiar en Jesús y divorciarlo de su palabra. No es posible. O creo en Jesús desde Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis, a lo mejor no creo en nada. Dice 1 de Pedro 3:15 que están siempre preparados para presentar defensa, y por eso están aquí, por eso vienen a la iglesia, porque ¿cómo vamos a poder defender la fe? En la iglesia tenemos manual de vida, la palabra de Dios, tenemos maestros, pastores, tenemos todo un sistema, estructura que dejó Dios de enseñanza, de edificación. Pero solamente criamos a nuestros hijos enseñándoles las historietas bíblicas, aunque son verdad. Jonás sí fue tragado por un pez. Sí, David sí mató a Goliat. Pero ustedes saben qué? Hay que conectar eso a la historia, al mundo que los rodea, porque los presentamos como si fueran cuentos. Y luego yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia de vez en cuando era niño, y luego entré, me gustó algo, me gustó la química. Me fascinaba la química, y después fui al ejército y estudié la ingeniería nuclear en un submarino, y me encantó, y wow, y luego decía, ay, wow, yo recuerdo las historias que me enseñaban en la Biblia, en la escuela, en la iglesia, pero y para historia real tengo que ir al mundo, porque la iglesia no la tiene. Yo no aprendí nada de estas cosas. Yo no entendí el mundo que me rodeaba hasta ir a esta escuela secular y aprender todo esto. Entonces, tú dices, ¿cómo voy a defender mi fe? ¿Voy a ser cristiano o no en este ambiente secular? Ustedes los que van a la escuela saben de lo que hablo. Hay este conflicto en la mente. ¿Cómo voy a llegar a paz con lo que me están diciendo? ¿Debo tomar un poco de la iglesia, lo que dijo el pastor, y un poco de lo que me dijo mi profe, y a ver si llega a un acuerdo en medio? Y ellos dicen, oh, tú vas a la Semilla en San Diego, tú vas ahí o allá. ¿Ustedes creen que en una lancha, en una nave, ellos pusieron a todos los animales? Y tú dices, oy, ¿cómo voy a dar una razón de mi fe aquí? Y luego ellos dicen, ok, mira, ¿cómo es posible? Porque si tú vas a la Reina Valera, Génesis capítulo 6, dice que Noé llevó a 12 cada especie de animal. ¿Ustedes saben cuántas especies de animales hay? Millones. 2 de cada especie de animal. Y usted dice, ok, voy a tratar de dar una razón por mi fe, como me dijo mi pastor. Y eso es lo que tengo en mente, lo que me enseñaron. Y solo tengo esto. Esto es lo que yo tengo de la enseñanza para prepararme para entrar en un mundo que aborrece a Dios. Y esta es la única preparación que yo tengo para dar una razón de mi fe. Ahora, yo les voy a hacer la pregunta. Defienden su fe. ¿Cómo puso Noé a 2 de cada especie de animal en el arca?
¿Cuántos millones de especies hay? Miles de millones en esta cosa. ¿Cómo es posible? ¿Ahora se sienten un poco mal? Ahora ahí va la respuesta. Y esto es lo que tenemos que estar preparados. Número 1, no se veía así. El arca de Noé, la Biblia incluso nos da las medidas. Y nuestro ministerio, como les dije, está construyendo una réplica del arca de Noé a las medidas en la Biblia ahorita, para poder enseñar a la gente el tamaño de esta nave. Pero no estamos ahí, estamos en California, entonces les tengo que enseñar una imagen aquí para tener como una idea en su mente de cómo se puede ver esta. Ustedes conocen a estos, ¿verdad? Estos contenedores. Ok, con las medidas en la Biblia que nos da del arca de Noé, ¿cuántos de esos contenedores se puede uno encajar en el arca? Más de 500. Más de 500. Y ustedes saben que vamos a aprender una lección. Vamos a ver a Génesis 1. Dice que Dios creó según su género, y luego semillas según su naturaleza y según su género, y luego las aguas produjeron según su género y toda ave según su especie. Un momento, por favor. Eso es una sola palabra en hebreo, es min. Pero entonces, min es género, naturaleza o es especie. Presten mucha atención porque un día van a necesitar poder dar una respuesta de esto. Porque si yo les digo que Noé llevó a 2 de cada especie animal en la arca, esto es absurdo. Es imposible. Sería una nave el tamaño de California para hacer algo así. Pero la Reina Valera fue traducida en el 1569. Y eso es importante porque 200 años después, Carl Linnaeus nos dio nuestro diagrama de taxonomía que utilizamos hoy. Y en esto, especie está aquí abajo, es el más específico. Por ejemplo, hay 34 especies principales de perro. ¿Ok? Aquí, en este nivel. Género es otro nivel, pero en la Reina Valera se traduce la misma palabra especie o género. Es porque tenían otro significado antes de esto. La palabra especie tenía una definición muy amplia, significa clase, antes de Carl Linnaeus. Ustedes aún en español lo dicen. Oh, eso es una especie de moneda. Oh, eso es una especie, no sé, ustedes es como clase, es un tipo. No es el nivel de especie de taxonomía de animales. La palabra min, ahora por estudios genéticos, se puede traducir en este nivel, familia. Porque nosotros ahora sabemos que todas las especies de perros vienen del lobo. Ya está comprobado. Entonces, si el lobo está a nivel de familia, tiene toda la variabilidad genética para todas las especies. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber eso? Porque vas a Génesis 6 cuando habla del arca y dice que llevó 2 de cada especie en el arca. Adivinen cuál palabra hebrea es que utiliza allí. Min. En otras palabras, no llevó a 2 de cada especie de perro. 2 como el lobo gris que tiene la variabilidad para todas las especies de perro. Y se puede comprobar eso. Hay especies de perro por selección artificial que creamos ahorita, que es una pérdida de información de los originales, un sorteo de genes. Y sabemos que no estuvo en el arca porque porque cruzamos aquí artificialmente. Vamos a aprender más de eso mañana. Pero también dice la gente, ok, yo entiendo, porque ustedes saben si llevo a 2 de cada familia de animal en el arca, que solo ustedes saben que 2 a 3 mil animales en total es lo único necesario para todas las especies de animales que hay en el mundo hoy. En algo que se puede llenar con 500 contenedores. Ustedes están viendo que esto ya es algo muy real. Ahora que entendemos unos puntos, y también ustedes saben, dice la gente, pero ¿de dónde vino todo el agua? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿O dónde fue todo el agua?
del diluvio. Quizás no es verdad Génesis porque no puedo dar lugar a eso, pero me gusta la ciencia porque yo voy a National Geographic y yo leo como este artículo de National Geographic que el planeta Marte tendría grandes reservas de agua en su interior, que a través del estudio de meteoritos científicos afirman que los volcanes inundaron a Marte de agua. ¿Ustedes saben lo que dice este artículo de National Geographic? Que el planeta Marte en una vez en el tiempo pasado estaba completamente inundado con agua, ellos creen. ¿Por qué es eso chistoso? Porque no se ha hallado ni siquiera una gota de agua en el Marte hasta el día de hoy. Y no lo van a hallar porque no tienen las condiciones ambientales para eso. Tienen un poco de hielo arriba en los polos y tienen un poco de humedad, pero no tienen ninguna gota de agua. Y ellos aún así creen que fue inundado de agua. Pero luego cuando ven el planeta y dicen que 70% agua líquido, y dicen, ¿tú crees que fue inundado de agua? No eres científico. Un momento. ¿Quién no es científico aquí? Les voy a ayudar con algo. ¿Por qué es científico decir yo creo que Marte fue inundado con agua y no se halla ninguna gota de agua, pero vas al planeta que es 70% agua y dices no es posible que fue inundado por agua? Y ustedes saben otra cosa, los geólogos creen que hay hasta 10 veces más agua abajo del suelo marino de lo que hay arriba. Y lees en la Biblia que Dios rompió las grandes fuentes del abismo. Reventaron. Y otra cosa quiero que sepan, ustedes saben que la única razón que nosotros no estamos bajo agua es por los montes. Cuando ven esos montes, cuando están manejando por aquí, dan gracias a Dios por esos montes. Ustedes saben que si todo el planeta fuera a nivel del mar, estuviéramos abajo agua, todo el planeta a 3.2 kilómetros bajo agua, todo el mundo. Y en Génesis 9, cuando Dios promete jamás inundar todo el planeta, ¿ustedes cuántos saben que cuando Dios pone el arco iris, luego Él va a inspirar a David para escribir lo que Él hizo para entonces? ¿Ustedes saben que un salmo habla de eso? Ustedes se acuerdan que el hecho de que tenemos montes y colinas es la razón que no estamos bajo agua ahorita. Ustedes saben eso, ¿verdad? Ok, mira el Salmo 104. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. ¿Cuándo estaban las aguas sobre los montes? En el diluvio. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes. Descendieron los valles al lugar que tú los fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Vemos que Dios hizo algo geológico cuando puso el arco iris. Él nada más no dijo, arco iris ya no lo voy a hacer. Él hizo algo al respecto. Dios prometió salvación para los que ponen su fe en Cristo, pero también hizo algo al respecto. Subió a una cruz y murió. Y resucitó. No es un Dios solamente de palabras, es un Dios de hechos. Y miren aquí, en la geología no entendían eso para entonces, pero Dios ya lo había escrito. También si fuera el mundo inundado de agua, debemos encontrar miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de rocas sentadas por agua toda la tierra. Y ustedes saben, estuve en Lima 3 veces el año pasado y si Dios permite en 1 semana y media volvamos a Lima y a Argentina. Y ustedes saben que en Lima, ¿saben lo que encuentran en las cimas de las montañas? Ballenas. Yo no sé de ustedes, pero una ballena es una gordita como yo. Y yo no creo que los incas estaban subiendo sobre sus hombros ballenas y echándolas sobre el monte para que se quedasen allí. Y saben que cuando nosotros vemos el Gran Cañón encontramos miles de millones de cosas muertas, enterradas en capas de roca, sentadas por agua por toda la tierra. Y otra cosa, vemos fósiles, estas cosas muertas son fósiles. Ahora vamos a llegar a la conclusión de esta parte con una ayuda para entender algo. Ustedes se acuerdan, estaban conmigo cuando yo dije que los teólogos trataron de encajar a millones de años en Génesis 1 para dar razón por esas capas de roca porque ellos ya habían aceptado uniformismo. ¿Ok?
Entonces, esas capas de rocas están llenas de algo. ¿Saben de lo que están repletas? Desde la explosión cámbrica hasta arriba, fósiles. ¿Y qué es un fósil? Si te quieres graduar de la Universidad de Fósiles, ¿cuál es el primer paso? Pues te tienes que morir. Los fósiles no están vivos, están muertos. Y esos fósiles también tienen señales de tumores cerebrales, cáncer y artritis. Ahora, si yo dije que esos fósiles fueron asentados por millones de años en Génesis 1, en la brecha o en épocas en vez de días, entonces, ¿cómo puedo llegar a Génesis 2 y dice Dios que la muerte entraría si el hombre pecara? ¿Cómo puedes tener millones de años de muerte y luego Dios diciendo, Adán, si pecas vas a morir? ¿Qué habría dicho Adán? ¿Y qué? Hay millones de años de muerte tras de mí, yo estoy esperando mi muerte también. Y si yo trato de encajar aquí a millones de años, entonces para dar lugar a esas capas de roca, ¿qué voy a hacer con estos fósiles? Un animal comiendo a otro. Pero al final de Génesis 1, Dios dijo que todos eran vegetarianos. ¿Nos estamos entendiendo aquí? ¿Cómo puedes tener carnívoros comiendo un animal al otro cuando Dios dijo en Génesis 1, no hay carnívoros? Todos comían plantas verdes. No fue hasta después del diluvio que Dios permitió al hombre comer carne, y fue solo debido al pecado. Porque en esas capas de roca también ¿saben lo que hay? Hay espinos. ¿Por qué es importante espinos? Porque si yo digo que esas capas fueron formadas a través de millones de años aquí, eso quiere decir que hay espinos aquí en la creación. ¿Por qué hay un problema con eso? Génesis 3 dice que espinos y cardos fueron resultado de la maldición. O Dios no entendió su propia historia o nosotros no entendimos cuando tratamos de hacer arreglos y concesiones. Hermanos, dice la palabra de Dios que por las acciones del hombre entró la muerte. Pero si yo creo millones de años, en millones y millones de años para dar lugar a todo, eso quiere decir que la muerte ya no es debido al pecado, la muerte ya no es el enemigo, sino la muerte es algo positivo. Gracias a la muerte ya no somos seres simiescos, somos más desarrollados porque el más apto pudo sobrevivir. Si nosotros creemos en esto, entonces cuando ya llegamos a ser hombres, Dios dijo, ok, Adán y Eva, bueno en gran manera, sobre tu sepulcro de billones de animales muertos. No, es como decir Dios puso muerte, sufrimiento, enfermedad y matanza en Génesis 1 y dijo bueno en gran manera. Estas dos cosas no pueden ser verdad. E incluso Romanos 8 dice que todo eso se debe, y la corrupción y cosas catastróficas se deben a que la creación gime. No fue algo natural por millones de años. Por eso tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y usted dijera, pero si yo voy a ver a través de la Biblia, entonces esas capas de rocas tienen que ver a ser asentadas hay fósiles arriba después de la caída. Si eso es posible, ¿cómo se formaron las capas sedimentarias de roca en tan poco tiempo? ¿Cómo se formaron los fósiles en tan poco tiempo? Y yo les digo porque uno está comprometido con uniformismo, gradualismo, para creer que eso es imposible en tan poco tiempo, porque eso es de una cosmovisión secular. Ustedes saben que en el año 1980, yo tenía apenas un año, cuando algo sucedió en el estado de Washington, la Monte Santa Elena, ¿se acuerdan? Que hubo una erupción, mira cómo quedó, boom. Y ustedes saben lo que fue asentada a través de algunas horas y unos días. Miles de capas sedimentarias de roca. ¿Y ustedes saben lo que también sucedió? Habían glaciales y debido al calor del lava se derritieron en agua y el agua hizo lodo y el lodo cortó, ¿qué cortó? Cañones en algunos días y meses. Y luego, después de cortar cañones y dejar expuestas muchas capas sedimentarias de roca, el agua que quedó arriba pasó abajo.
Entonces tú puedes ir y ver un cañón con un poco de agua en medio abajo y la gente va al Gran Cañón y ven el río Colorado abajo y dicen, mira, este pequeño río cortó al Gran Cañón a través de miles de millones de años. Pero cuando vas aquí, van a decir lo mismo, pero no lo dicen porque nosotros vimos que el lodo dentro de unos 2, 3 días, 4 días, un mes, cortó todo ese cañón y luego el agua le siguió. Ustedes saben que tu cosmovisión va a afectar cómo interpretas la evidencia. Pero otra cosa, dejó unos años después, en el año 1986, se formó una cúpula de lava. Y allá está, pueden verlo en esta imagen. Entonces, vamos a poner a la prueba los métodos de datación radiométrica. ¿Ok? En 1986 fue hace ¿cuánto tiempo? ¿Quién sabe calcular rápido? 29 años, ¿sí? Ok, yo tenía 10 años para entonces, ¿ok? Y yo recuerdo a mis hermanas mayores. En las 80s, hermanas, ¿se acuerdan el pelo de las hermanas? Hasta aquí, ¿verdad? Esto parece que fue hace millones de años, pero no fue. Pero ustedes saben, cuando ellos tomaron la fecha radiométrica de esa cúpula, dio una edad de 340,000 a 2.8 millones de años desde que se formó, pero se formó en el 86. Entonces nuestro ministerio, nuestro geólogo fue a este monte, Nueva Zelanda, y él tomó de 5 erupciones del 1949 a 75, los envió al laboratorio sin decir de dónde los envió para ver cuáles son las fechas radiométricas, y de potasio argón fueron 270,000 a 3.5 millones de años y solo tenían menos de 50 años. Esto sigue y sigue de las capas de esquisto en el Gran Cañón, por ejemplo, que el esquisto no se puede doblar sin fracturar o bajo la presión y temperaturas que se cambia de su composición y no ha cambiado. Y luego vuelves al Salmo 104, que Dios alzó los montes, pero tenían que ser suave cuando hizo que se doblara y mojado, si no se habría fracturado. Y tenemos este jamón es petrificado, tenemos fósiles que no formaron a través de millones de años. Y también tenemos a dinosaurios, estamos encontrando ¿qué? Glóbulos rojos. ¿Quién ha escuchado en las noticias? Están encontrando glóbulos rojos, vasos sanguíneos y tejido blando en huesos de dinosaurios. ¿Cómo pueden tener 65 millones de años? Eso es carne de dinosaurio en los huesos. Así que hay que dar una defensa. Y nosotros nos vamos a parar sobre la palabra de Dios. Si es sobre la palabra de Dios, entonces existen absolutos morales. Es malo matar, punto. Matrimonios entre un hombre y una mujer. La vida tiene valor y Cristo es el único camino. Pero si yo me paro sobre la palabra del hombre, entonces hay relativismo moral. En otras palabras, dicen que no existen verdades absolutas. Ustedes saben esto. Está en Latinoamérica y aquí en California. ¿Quién ha escuchado el dicho, cada cabeza es un mundo? Eso quiere decir, si Cristo es la verdad para ti, allá es tu mundo, pero no es para mí y este es mi mundo. Eso es que cada quien. Pero Cristo dijo, nadie llega al Padre sino por mí. No me importa cuál es tu opinión sobre eso. Sí, pero si uno se para sobre la palabra del hombre es cada quien, entonces matrimonio gay está bien, solo que estén felices porque nos vamos a morir, hay que tomar, hay que beber, nos vamos a morir mañana, cada quien. El aborto está bien, yo me deshago de los perros que me sobran, también de los niños, y yo busco mi propia salvación. Si yo no me paro sobre la palabra de Dios, todo se va a caer con él. El problema no es que dijeron que ahora un pastor tiene que casar a una pareja homosexual. Eso es un síntoma. El problema es que no estamos sobre la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, síguenos en Facebook. Tenemos muchos recursos. Mañana tendremos más. No tuvimos tiempo de pasar por los demás en otra iglesia. Pero es para ayudarles a dar respuestas, a dar una apología de su fe. Hermanos, vamos a estar en un descanso de 5 minutos, ¿verdad? Pero rápido, no 5 minutos, pero 5 minutos mi esposa es de México y 5 minutos a la hora gringa. Okay. En otras palabras, no va a ser de 15 minutos. Entonces, un breve, si quieren pasar al baño rápido, regresamos porque tenemos, no los quiero desvelar. Hermanos, ¿aprendieron algo a menos con lo que hemos hablado? ¿Pueden ver que pueden sostenerse sobre la autoridad de la palabra de Dios?
Hermanos, vamos a tomar un descanso, breve descanso, y aquí nos vemos rápido. Amén.